Distinguido auditorio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Casa de la Cultura Jurídica, ministro Mariano Anzuela Rivera, les da la más cordial bienvenida a la continuación del desarrollo del seminario de argumentación jurídica. En esta ocasión nos acompaña el maestro Francisco Plasencia, a quien de antemano agradecemos el estar presente el día de hoy. Para dar inicio formal a este evento, se da lectura a la semblanza curricular del disertante. El maestro Francisco Plasencia es licenciado en Derecho titulado por la Universidad de Guadalajara, maestro en Ciencias Penales por la Universidad del Valle de México. Tiene curso para secretario del Juzgado de Distrito impartido por el Instituto de la Judicatura Federal. Cuenta además con la certificación por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del sistema de justicia penal. Dentro de su experiencia profesional destaca lo siguiente: se especializa en Derecho Penal, ha fungido como coordinador y agente del Ministerio Público desde el mes de septiembre del año 2003 en la Fiscalía General del Estado de Jalisco, encargándose del análisis de casos de la segunda instancia del proceso penal, elaborando los estudios de agravios dirigidos al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco con motivo de la apelación interpuesta en cualquier etapa del procedimiento. Ha participado en diversos cursos y conferencias de capacitación y actualización por parte del Gobierno del Estado de Jalisco y del Sistema Nacional de Seguridad Pública Federal. Ha sido profesor de las materias de teoría del delito, concursos del delito y de delincuentes, argumentación jurídica y derecho probatorio. En el posgrado en Derecho Penal con especialidad en juicios orales en la Universidad Naro desde el mes de diciembre al año de 2013. Ha sido profesor de la materia de juicio oral, teoría del delito, teoría de la ley penal y redacción y argumentación jurídica en la maestría en Derecho Penal de la Universidad Tecnológica de Guadalajara desde el mes de abril del año 2002. Sin más preámbulos, cedo el uso de la voz al maestro Luis Plasencia, no sin antes recibirlo con un caluroso aplauso. Gracias, buenas tardes. Voy a darles hoy el tema de la argumentación jurídica. Hay muchísimas cosas que hablar sobre argumentación jurídica. En realidad el tiempo no alcanzaría, pero vamos a analizar las posturas de algunos expertos en argumentación. Esta frase con la que inicio mi exposición me parece sumamente importante porque generalmente cuando argumentamos nosotros desde nuestra trinchera como operadores, como abogados, no visualizamos hacia qué dirigimos nuestros argumentos. A veces pensamos que los dirigimos para nuestro jefe, a veces para algún tribunal, a veces para, si son jueces, para una de las partes, si soy abogado litigante, pues para el juez. Pero es importante pensar quién es el verdadero destinatario de mis argumentos jurídicos. Y bueno, el verdadero destinatario de mi argumento jurídico es el Tribunal de la Razón. Al final de cuentas, lo que debe prevalecer es la verdad, o es lo que debemos de aspirar. Entonces, yo tenía un compañero que me revisaba mi trabajo, y cuando yo hacía mis proyectos y él me decía, yo elaboro proyectos de agravios para segunda instancia, y él lo revisaba y me decía, no estoy de acuerdo, licenciado, con lo que usted está señalando. Y yo decía, bueno, es que para usted no es el escrito, usted no me va a responder mi formulación, que me van a responder son los magistrados. Usted nomás no revisa ortografía o redacción, pero no va hacia él. Pues yo no escribí, yo no formulaba mis argumentos para él, los formulaba para los magistrados, pues, y él se asumía como que me fuera a responder, ¿no? Entonces,
el verdadero destinatario de mis argumentos es Iván de la razón. Y bueno, vamos a ver un concepto de argumentación. Creo que no sé si ya les han señalado algún concepto, pero este es un buen concepto de argumentación que a mí me gusta. La idea pues, de la argumentación es, primero, hacer un planteamiento lógico. No podemos separar la lógica de la argumentación. Vamos a ver ahorita un poco sobre la diferencia entre la lógica formal, la lógica dogmática y la argumentación propiamente dicha, y para quién sirve uno y para quién sirve el otro. Lo más importante de la argumentación, al final de cuentas, es plantear una pretensión y además poder sujetar esa pretensión a un cuestionamiento. Dice Turing que el mejor argumento es aquel que soporta la crítica, que soporta la refutación. Obviamente va a prevalecer aquel argumento que pueda soportar una crítica y que prevalezca por encima de esa crítica. Hay un ejercicio en la argumentación jurídica que se llama la autorrefutación. Es decir, yo puedo preparar un argumento y puedo pensar qué diría yo mismo si fuera la parte contraria, ¿sí? Anticiparme y decir, bueno, si yo estuviera como contraparte de ese argumento, ¿qué respondería a ese argumento? Y será suficiente para poder, o podría desvirtuar ese argumento, destruirlo, y de esa manera pensar si mi argumento va a prevalecer, o es fuerte o es débil, ¿no? Entonces, un buen argumento es aquel que soporta la crítica, que soporta la refutación, y como vamos a ver más adelante, como dice Perelman, hay una especie de fuerza no coactiva del mejor argumento. Es decir, cuando alguien tiene la razón, de alguna manera nos obliga a tener que darle la razón. Nos obliga, aunque a veces no queremos. Es muy común en las discusiones que simplemente no damos la razón a la contraparte por capricho. Seguramente ustedes, que son litigantes, se han visto en esa encrucijada en que tienen la razón y solamente porque la contraparte o el juez no quiere otorgar la razón por capricho, simplemente por mala voluntad, no les otorga la razón, no obstante que la tienen, y en el foro interno lo saben, pero no lo reconocen. Entonces, otorgar la razón a la fuerza del mejor argumento es un ejercicio de humildad, y de racionalidad, pero muchas personas no están de acuerdo, no aceptan ese ejercicio de humildad como para decir simplemente, tienes razón, me has convencido y se acabó, pero no lo hacemos muchas veces, y eso aplica en la vida personal, también en la vida diaria. Bien, un argumento bien fundado es aquel que resiste la crítica, como les decía, y además, como vamos a ver más adelante, que puede solucionar un problema, porque precisamente se argumenta para resolver problemas. También vamos a ver un momento que todo puede ser problematizado, es decir, de todo se puede argumentar. Robert Alexi le llama el discurso. O sea, existen el tipo de comunicación común y corriente, como el color desaparece, ¿sí? O el clima, hace calor, hace frío. Hay una serie de lenguajes de comunicación de lo más ordinarias y aburridas. Sin embargo, dice Robert Alexi, y con razón, que todo puede ser problematizado. O sea, si nos da la gana, podemos discutir, argumentar, refutar sobre un tema de lo más baladí, de lo más inútil, ¿no? Todo puede ser problematizado. Cuando una comunicación ordinaria y común se somete a la argumentación, se convierte en un discurso, porque en ese discurso hay una discusión, hay un elemento dialéctico, a una oposición de opiniones, y al final de cuentas se trata de que haya un acuerdo. Las sentencias, se supone que las sentencias, los fallos que emite un tribunal son acuerdos. Por eso, incluso en el lenguaje común de litigante, digamos, y ya acordaron esa promoción, si un acuerdo es una respuesta, un tribunal resuelve la posición de las partes contendientes y emite un acuerdo, es decir, una respuesta, una resolución a la contradicción. Ese acuerdo tiene que ser aceptado por ambos. De ese momento tiene que aceptar la resolución. Claro, puede ser recurrida, pero al final de cuentas va a aceptar la resolución que emite el fallo, porque después tiene imperio, tiene poder de jurisdicción. Pero al final de cuentas, esa resolución va a ser sometida a la discusión, pero tiene que ser aceptada por todos. Es decir, las partes se someten a un acuerdo
y no tienen la otra opción más que asumir la respuesta del tribunal. Por eso es que el tribunal, al final de cuentas, va a tener que emitir razones para poder resolver ese acuerdo. Toda discusión, todo debate, todo discurso tiene que tener un resultado, es decir, un acuerdo. Al final de cuentas, toda discusión tiene que culminar con un acuerdo, si no es una discusión inútil, ¿sí? La idea es pues que los contendientes de un pleito lleguen a una resolución. A veces la resolución va a ser advertida o asumida por ambos contendientes, como ocurre en las discusiones personales, pero en un asunto jurídico la resolución llega por un ente tercero, ¿no? Por una persona que supuestamente debe de ser imparcial. Bien, ahora viene el concepto de razonamiento. El razonamiento no es más que dar razones de una pretensión. Quizás no nos alcance el tiempo para explicar cómo se debe formular un argumento, cómo se puede construir un argumento, pero la mejor manera de construir un argumento es mediante proposiciones fácticas. Una proposición fáctica, según Turing, son como dardos. Imaginen ustedes que tienen una pistola o un rifle y lanzan disparos, y van lanzando disparos hasta que esa barrera es derribada. Una buena argumentación lanza proposiciones fácticas. Una proposición fáctica es una afirmación de hecho. Una afirmación de hecho casi irrefutable. La proposición fáctica más famosa nos la otorgó el cine. Y dice, Pepe el Toro es inocente. ¿Sí? Es una proposición fáctica. O sea, no hay mucho más que decir. Solamente será desarrollar esa idea. La mejor forma de iniciar un discurso es mediante una proposición fáctica contundente, corta y explícita, sencilla. Y de esa manera yo estoy anticipando lo que voy a decir. Esta proposición fáctica se convierte en mi premisa fundamental y de ahí luego se van a derivar otras premisas más pequeñas y nuevas proposiciones fácticas. Al rato vamos a hacer un pequeño ejercicio sobre esta idea, pero el razonamiento se construye a través de proposiciones fácticas, pero que son lógicas, que son fácilmente asimilables. O sea, yo no estoy diciendo que Pepe el Toro se lo llevaron los extraterrestres, que eso no es una proposición fáctica, simplemente estoy diciendo algo lógico, algo que me asumo con la obligación de demostrar, claro, pero que suena lógico, es inocente. ¿Sí? Bien, quise mencionar esta frase porque los discursos, los argumentos de alguna parte conteniente en un proceso son la formulación de una gran pregunta. Realmente la manera correcta de formular esa proposición fáctica de Pepe el Toro es inocente no sería como una afirmación. En realidad detrás de ello es una pregunta, porque quien está imponiendo esa verdad, quien está señalando esa proposición fáctica no es el que va a decidir el fallo. ¿Me explico? Una de las partes, en este caso la defensa, sostiene Pepe el Toro es inocente. Sin embargo, la defensa no tiene la última palabra. Y más tener la última palabra va a ser el juez, ¿sí? El tribunal de enjuiciamiento, si se quiere. Entonces, en realidad, la proposición fáctica de la defensa es una pregunta, es una proposición, no es una decisión. Y en realidad es una gran pregunta, ¿sí? Y la pregunta va a ser respondida por el tribunal de manera afirmativa o negativa. Efectivamente Pepe el Toro es inocente, o efectivamente Pepe el Toro no es inocente y es culpable. Esa pregunta tiene una respuesta y esa respuesta la otorga el tribunal. Entonces realmente todas las proposiciones fácticas, todas las estrategias, las ciudades del caso de una de las partes del proceso es, al final de cuentas, una gran pregunta. Esa pregunta tiene que estar fundada y esa pregunta no es más que una duda. Y además, hablando de dudas, lo mejor de esta idea de que todo trabajo de un abogado litigante puede ser precisamente en torno a dudas, consiste en el famoso principio de presunción de inocencia. O sea, basta con que la defensa introduzca dudas, que haga tambalear lo que da el caso las afirmaciones prácticas del Ministerio Público para que la propia causa se caiga y la duda favorece, por lo tanto, absuelva, como bien lo sabemos. Entonces, realmente, aprender a plantear preguntas, esa es la argumentación jurídica. Aprender a cómo formular preguntas. Porque, como vamos a ver más adelante, comprender una pregunta es la mitad de la respuesta.
si yo primero estoy comprendiendo, estoy formulando correctamente la pregunta, si la formulo adecuadamente la pregunta, si formulo adecuadamente mi planteamiento, entonces tengo la mitad de la respuesta ya lograda. Si el juez no me entiende de lo que estoy diciendo, si en mi escrito estoy diciendo una cosa, un montón de cosas todas revueltas, invoco tesis a granel como si me la regalaran, como si me la regalan, pero las invoco a granel. Si hay un argumento totalmente desordenado, no estoy formulando correctamente una pregunta, por lo tanto, la persona que lea mi promoción o me escuche mi argumento, si es una audiencia oral, si no me entiende, no entiende mi planteamiento, no me va a poder responder adecuadamente. Si yo pregunto mal, pues me responden mal. Es muy lógico. Entonces, de lo que se trata a la hora de argumentar es formular preguntas adecuadamente. Por lo tanto, hacer que me entiendan en mi planteamiento. Lo pueden interrumpir cuando gusten, pueden preguntar o opinar, lo que ustedes quieran. Bien, Tibet, pronuncia en alemán, señala que esto es un problema. Un problema es una cuestión que aparentemente permite más de una respuesta, sin embargo se busca una sola. ¿Sí? Un problema jurídico, un homicidio, tiene varias aristas, tiene varias perspectivas desde las que se puede tomar. Sin embargo, solamente va a ocurrir una respuesta, va a tener una sola solución. Sí, ese es un problema jurídico que se puede comprender o estudiar desde diferentes perspectivas. Sin embargo, al final va a prevalecer una respuesta, la del tribunal. Ojalá esa respuesta nos beneficie si somos defensores, si somos acusados, si somos víctimas o somos ministros públicos. ¿Sí? Pero todo depende de la forma adecuada, elocuente, estructurada, lógica, racional en que formulemos ese gran planteamiento que es nuestra gran pregunta. Pepe, todos los inocentes. ¿Sí? Hay una diferencia fundamental en torno a la manera en que deben de formular argumentos los jueces y la forma en que deben formular argumentos las partes en un proceso. Y ese es un grave problema. Si alguno de ustedes trabaja o pertenece al Poder Judicial y tiene que ver con la labor jurisdiccional, va a entenderlo. Una cosa es la lógica formal, es decir, que los jueces están obligados a sostener una verdad, es decir, a crear una verdad. Si estudiamos un poco sobre derecho procesal, se habla de varias verdades. Hay una verdad real, que esa es innacible, ya no existe. Vamos, el sujeto disparó contra su cónyuge en su casa a las 4 de la mañana y no había ningún testigo. Lo que se tienen son indicios, ¿sí? Que tienen muestras, huellas, etc. Entonces esa verdad real ya pasó, ya no existe. A lo que se tiene que llegar es a una verdad formal, es decir, recabar pruebas, recabar elementos, piezas de convicción y construir una verdad. Esa verdad tiene que buscar que sea lo más apegado posible a la verdad real. Nunca va a lograrse, pero lo que se pretende es que mediante el recabar elementos de convicción se pueda reconstruir el pasado y crear una verdad formal y planteársela y mostrársela al juez y decir, mira pues, esto es lo que ocurrió desde la perspectiva de cada una de las partes, claro. Y sin embargo, lo que se logra al final de cuentas es una verdad procesal. Se construye, ustedes han escuchado la frase obviamente de la verdad histórica de los hechos. Bueno, esa verdad histórica de los hechos se construye poco a poco mediante las etapas del proceso. Al final, en la sentencia, se plantea esa verdad histórica desde diferentes perspectivas, según cada una de las partes. Y lo que el juez resuelva va a ser considerado como una especie de, no una especie, como una verdad procesal. Esa verdad procesal, que no deja de ser verdad, al final de cuentas no deja de ser una especie de verdad, tiene que estar fundamentada en la lógica. Eso es lo complicado de las resoluciones de los jueces, que tiene que estar fundamentado en una lógica formal mediante premisas verdaderas y por lo tanto mediante conclusiones verdaderas. No obstante que la defensa puede engañar, a la defensa se le permite todo. Y es una guerra, es una contienda, es un litigio, es un pleito. A la defensa se le permite incluso mentir, por supuesto. Decir que es inocente y no lo es.
Y sin embargo, la defensa no tiene por qué sustentar una verdad. Es más, la defensa no tiene por qué demostrar que su cliente es inocente como tal. Simplemente tiene que demostrar que su cliente no es culpable, o que probablemente no lo es, y con esa probabilidad asumida como duda, va a ganar el asunto y va a lograr una sentencia absolutoria. Sin embargo, los jueces están obligados a sostener una verdad formal y a construir premisas verdaderas que den como conclusión una cuestión también verdadera. Y para ello tienen que valerse de razonamientos lógicos, racionales. Y ahí es donde se separan bastante, donde hay una especie de parteaguas entre la labor, entre la argumentación formal o dogmática, que le llaman algunos autores la argumentación dogmática, y la argumentación como tal, la argumentación retórica, que le llaman. ¿Por qué? Porque la argumentación retórica sostiene que simplemente debemos obtener argumentos plausibles, dice Perelman. ¿Y qué es un argumento plausible? Algo que es digno de aplauso. Todos van a decir, sí, efectivamente tiene razón, esta parte me ha convencido. Entonces, la función de las partes, mientras la función de las partes de un proceso penal es simplemente persuadir, convencer, echarse a la bolsa al público, como si fuera un artista, la labor de los jueces no es convencer. Dígame cualquiera de ustedes, si un juez, en una audiencia de juicio oral, un juez es maestro en la argumentación jurídica, es un experto, es un genio. Manuel Atienza es un juez. Y emite un razonamiento de lo más lógico, de lo más elocuente. ¿Ustedes creen que la defensa, si es un argumento, una sentencia condenatoria, va a decir, me ha convencido, pues no voy a apelar? ¿No? O sea, por muy buenos argumentos que emite un juez, los mejores del mundo, no va a convencer a la defensa. ¿Por qué? Porque la defensa, independientemente, diga poco, diga mucho el juez, si el fallo no le conviene, va a recurrir a la sentencia. Lo va a hacer. Entonces, hace tiempo leí un material, no lo he encontrado, no sé qué pasó, y decía el siguiente planteamiento, que de hecho lo toca un poco Robert Alexis en este texto, dice: los jueces no tienen que convencer a nadie, porque al final de cuentas, el que gana el asunto, el que recibe el fallo a favor, no le interesan los razonamientos, no le interesan los motivos, le interesa el resultado del fallo. Lo gané. ¿Por qué o cómo? No sé, pero lo gané. Entonces él no tiene que ser convencido, no puedo convencerte a ti para explicarte por qué ganaste. Simplemente te basta con escuchar que ganaste el asunto y que tu cliente fue absuelto. ¿Sí? Independientemente de los argumentos que emita. Ni modo que un abogado se inconforme y apele una resolución porque no le gustaron los argumentos que utilizó un juez para absolver. Pues no. Sin embargo, y tampoco puede convencer a la parte que pierde el asunto, es decir, no te concedo su pretensión, condeno al acusado y te expongo razones porque me lo obliga la ley a condenar y motivar, y sin embargo esas razones te van a convencer, no van a convencer a nadie. Entonces la pregunta es, bueno, entonces ¿para qué sirve argumentar? Lo que se preguntaba ese experto es decir, bueno, entonces ¿de qué sirve que los jueces argumenten si al final de cuentas sus argumentos no son atendidos? Vamos, por lo menos no son atendidos para que realmente se deberían dirigir. Lo que un juez hace es que evita argumentos para que su resolución no se caiga, porque va a ser sometida a revisión y entonces va a prevalecer en segunda instancia, si va a analizarse en segunda instancia si prevalece o no ese fallo de acuerdo a las razones que haya dado, porque no van a conceder un amparo para efectos de que funde y motive, pues. Entonces, bueno, ¿para quién emiten sentencia los jueces? Para sus superiores, no para el ciudadano, sino para el tribunal de segunda instancia, o en todo caso para el tribunal de amparo, pero no para los ciudadanos. ¿Por qué? Porque los ciudadanos, decía el experto, no requieren ser convencidos, porque al final de cuentas es independiente, lo que importa es el sentido del fallo, pues. Entonces, eso obliga pues a que los argumentos que los jueces sostienen sean de manera distinta a como lo sostiene una de las partes. Vamos, en una audiencia de juicio, cuando dé su discurso, su alegato de alguna de las partes, va a utilizar toda clase de técnicas, y la técnica que mejor, o la disciplina en la que mejor debe recurrir es a la retórica, es decir, a esa ciencia
que se dedica a persuadir, a convencer al otro, a seducir a la escucha, pues. Y la forma en que va a construir sus argumentos, esa parte fundamental es muy distinta a la forma en que va a estructurar sus argumentos al juez. Es decir, el juez no tiene por qué persuadir ni tratar de echar mano de la retórica. Es decir, mientras las partes echan mano de la retórica, el juez no debe, ni puede, ni tiene por qué echar mano de la retórica. No tiene que seducir, ni convencer, ni persuadir a las partes. Simplemente tiene que sostener verdades formales, pero sustentadas en razonamientos lógicos. Y ahí la dificultad entonces. Entonces la pregunta es, ¿cómo argumentar siendo jueces en una resolución y cómo argumentar siendo litigante? Por ello es que la argumentación jurídica debe estudiarse de manera muy distinta. Bueno, yo tengo un par de libros que hablan de argumentación para jueces y he notado que hay libros que hablan de argumentación para la actividad jurisdiccional y hay libros que hablan de argumentación para litigantes y que ya tocan un poco en la retórica, incluso en la oratoria o hasta en la actuación, porque muchos son actores consumados y muchos litigantes, ¿no? Bien. Entonces, bueno, como dice el texto, la lógica formal se mueve en terreno de la necesidad. Hay una necesidad y una obligación de parte de los jueces de sostener argumentos lógicos. Sin embargo, las partes no emiten una argumentación formal, sino una argumentación práctica, ¿sí? Simplemente lo plausible. Lo plausible, habla mucho de este autor de lo plausible. Los argumentos retóricos no tratan de establecer verdades evidentes, como los jueces sí tienen que sostener verdades evidentes, sino hacer que la opinión del público, hacer que la opinión del auditorio sea compartida por el que está hablando. Y entonces vamos a ver ahorita la diferencia entre el auditorio universal y la diferencia entre el auditorio particular, o una especie de auditorio privado que se da precisamente en las audiencias. Es interesante esta diferencia entre auditorio universal y auditorio privado o particular. Bien. Entonces, en la argumentación que formulan las partes, los litigantes, se trata simplemente de persuadir. Y persuadir no es más que convencer. ¿Sí? ¿A quién tenemos que convencer como litigantes? No a la contraparte, pero sí al juez. Convencer al juez de que tengo la razón. Claro, y vuelvo al tema de las proposiciones fácticas. La mejor manera de convencer a un juez de que tengo la razón es a través de proposiciones fácticas, afirmaciones de hecho que sean casi irrebatibles y que se conviertan en premisas indubitables desde mi perspectiva. Voy a adelantar el ejemplo que les iba a señalar acerca de la proposición fáctica. Hace tiempo un amigo me pidió un consejo de un asunto. Les voy a platicar cómo estuvo más o menos, ¿sí? En San Martín de Bolaños, un domingo por la tarde hay un partido de béisbol. En esa zona juega mucho béisbol. Entonces estaba toda la mayoría de los señores viendo el partido de béisbol porque no hay casi nada que hacer. Entonces estaba a esa hora, sobre todo, ¿no? Domingo por la tarde, imagínense, en un pueblo pequeño. Entonces, bueno, estaba el próximo acusado viendo el partido de fútbol y llega un tipo que era como un malandrino, delincuente, un poco narco, de ahí del pueblo, a caballo, y se empiezan a hacer de palabras. No sé por qué, pero se hacen de palabras, no me recuerdo por qué. Y el tipo de a caballo, que era peligroso y que sabía que ya debía 2 o 3 muertos, le dice: te voy a matar, prepárate porque voy a venir a matarte, o donde te encuentre te voy a matar. Y se va en el caballo este sujeto a buscar su arma. El ciudadano que se queda ahí en el estadio, en la cancha de béisbol, no sabe qué hacer y se va a su casa. Se va a su casa y en su casa tiene un rifle. Un rifle, creo que es ACO 47, en el que tiene el modo en que se puede utilizar de ráfaga y de un solo tiro a la vez. Y lo saca, se prepara con el rifle, lo carga y se prepara. Y lo espera, ¿no? Entonces, está una cerca de piedra, está en su casa, y hay un cercado de piedra alrededor de su casa. Y él
se coloca dentro del patio, detrás de la cerca de piedra, y la cerca de piedra le llegaba como al pecho, entonces no se le veía la parte del cuello y la cabeza. Entonces, y trae el rifle y trae el rifle abajo, y él no va a ver. Entonces ve venir este sujeto caminando con una pistola 9 milímetros y a una distancia aproximada de 20 metros le dispara al señor de la casa, varias veces, y este se agacha. Cuando se agacha, prepara el rifle, lo coloca en la situación de un solo disparo, se levanta y le tira una sola vez el rifle, ¡pum! Y le dispara y le pega exactamente aquí en la cabeza. Y cae muerto. ¿Sí? Y se va. ¿Sí? Obviamente no se va a quedar allí. El tema es por qué delito es por el que se le debe de condenar. Hay un homicidio y tenemos varias opciones. Homicidio calificado, ¿con qué tipo de agravantes? Premeditación, quizás solamente se me ocurre, porque ventaja, difícil, alevosía, ¿sí? Luego está el tema de la legítima defensa. Si se da, saben ustedes que los estudiantes de responsabilidad tienen que acreditarse plenamente. Luego está el tema del homicidio en riña. Y si no hay homicidio en riña, está el tema del homicidio simple, sin agravantes. Entonces, está desde el más grave, desde homicidio calificado, luego sigue homicidio simple, luego sigue homicidio en riña y luego sigue homicidio legítima defensa. 4 posibles soluciones. Si ustedes toman una decisión en su fuero interno, lo más importante en la argumentación jurídica es, bueno, qué razones plausibles, qué razones lógicas voy a otorgar para sustentar mi opinión, mi proposición fáctica. Yo me paro a la audiencia como abogado litigante y digo, Juan Pérez, el acusado Juan Pérez cometió homicidio legítima defensa. Proposición fáctica. La responsabilidad de mi cliente se finca en un homicidio en legítima defensa. Y de ahí tengo que comenzar a desarrollar mi argumento. ¿Sí? Bien, la mejor manera de lograr convencer y persuadir al juez, y no hacer llorar al público, no se trata de ello, sino de convencer al juez, de persuadirlo, de emitir un argumento plausible en torno a ello, es hacerlo a través de proposiciones fácticas. ¿Sí? Comenzar a emitir frases cortas, contundentes, y que me conduzcan al final de cuentas engarzadas entre sí a lo que yo quiero. Y imaginen ustedes que si yo sostengo la legítima defensa, puedo sostener varias proposiciones fácticas. Primero, la víctima se encontraba armada, ¿sí? La víctima había amenazado antes al acusado. La víctima disparó. La víctima fue a la casa, porque había familia, estaba la familia del acusado allí, ¿sí? Su esposa y sus hijos. La víctima disparó primero en la casa y le disparó a matarlo, ¿sí? En varias ocasiones. Y así puedo construir varias proposiciones fácticas. La víctima le disparó en varias ocasiones, mi cliente solamente una vez, ¿sí? La víctima disparó antes de que llegara, le disparó en 6 ocasiones desde una distancia de 20 metros. Y así voy construyendo proposiciones fácticas que son prácticamente irrefutables. Claro, si yo fuera agente del Ministerio Público y tendría que acusar por homicidio calificado por premeditación, yo puedo sostener varias proposiciones fácticas en torno a ello y decir, el acusado tuvo tiempo suficiente para huir, toda vez que pasó media hora entre que fue amenazado hasta el momento en que ocurrieron los disparos. Por lo tanto, puedo haber evitado la agresión. 2. En lugar de huir o acudir a las autoridades, porque además se supone que prevalece un Estado de Derecho, decidió planear hacerse justicia con sus propios medios, toda vez que acudió a su casa y se preparó con un rifle de alto poder, que además no tenía por qué tener, que es prohibido por la ley. Es un arma exclusiva del uso del ejército, ¿verdad? 3. Se ocultó detrás de una cerca, sabiendo que se encontraba armado en lugar de huir, y disparó su arma, ¿sí? Y luego además como fiscal podría acompañar algunas pruebas en torno a la habilidad que tenía este sujeto para disparar. Pensamos que tiene un arma AK-47 en su casa, no era la primera vez que disparaba un arma. Sí, cuando no disparado un arma y quieres aprender a disparar, no te compras un rifle AK-47, te compras una 25, ¿sí? O un rifle de copitas, de postas, ¿no? Pero no te compras un rifle de esa naturaleza. Es decir,
puedo sostener proposiciones fácticas desde ciertas perspectivas y todas son verdaderas. Solamente están el hecho de resaltar algunas y debilitar otras, ¿sí? Imaginen ustedes que una causa, en este caso una causa penal, una teoría del caso, es un cuarto lleno de muebles de todo tipo y yo como litigante, siendo defensor, solamente voy a iluminar aquellos muebles que me conviene que vean, ¿sí? Mira la silla, mira el armario, pero no muestro el espejo, no muestro la cama, ¿sí? Y a su vez la otra parte va a también iluminar y resaltar aquellas cosas que quiere que se vean para concluir, porque el juez al final de cuentas es un ignorante del derecho, por eso lo instruyo. Es decir, por eso precisamente consiste en la prohibición de que un juez que actuó como juez de control no pueda actuar como miembro del tribunal de enjuiciamiento, porque se supone que no tiene que estar contaminado de los hechos. Entonces, el juez, para garantizar su imparcialidad, llega a la audiencia de juicio oral presumiblemente ignorante, o se supone que debe ser ignorante de los hechos, por lo tanto va a estar a lo que las partes le expongan. Por eso se llama adversarial, porque son los adversarios quienes llevan a carga de mostrarle al juez su propia teoría del caso. Entonces las partes van a iluminar aquello que les interesa iluminar, que les interesa resaltar, y por lo tanto aquello que les sustenta, que les respalda su proposición fáctica principal, que es: Juan Pérez es responsable de homicidio pero legítima defensa. Y de ahí comienzo a desglosar las proposiciones fácticas, claro, uniéndolas. Quizás no nos alcanza el tiempo para hablar de los conectores lógicos, pero los conectores lógicos, que es un tema también sencillo pero interesante, precisamente habla de cómo engarzar esas frases del tipo así las cosas, por lo tanto, así mismo, ese tipo de frases pequeñas que ayudan a introducir una idea, deben de ser usadas a la hora de sostener un discurso, pero el alma del discurso, la esencia del discurso tiene que estar hecho de proposiciones fácticas. Es la columna vertebral de mi discurso. Ay, creo que hay un receso también, sí, ¿verdad? ¿Hay un receso? ¿A las 6? Ah, qué bueno. Entonces, volviendo al tema de los... ¿Iba a preguntar algo? Por favor. ¿Sí, a capela? Sí, lo escucho. Okay. Bueno, desde el principio me quedan algunas dudas, algunos sesgos de lo que han venido ustedes desarrollando. En primer lugar, creo que una de las citas de Tolman habla de argumentos extrajurídicos, es decir, aquellos que se llevan a cabo fuera del ámbito del derecho. No sé si la cita habrá sido de otra edición, de una edición anterior, pero la edición que yo tengo habla de argumentos extrajurídicos, para hacer la diferencia entre la lógica formal y la lógica informal. Los argumentos extrajurídicos en Tolman, yo entiendo que lo que tratan de decir es que, como lo hace Manuel Atienza, como lo hace, por ejemplo, Fibeck o Perelman, consideran que la práctica de razonar o de argumentar es una práctica normal o cotidiana. Sin embargo, distingue dos ámbitos, como usted bien lo dijo. El ámbito formal, donde la premisa práctica es muy importante porque es necesariamente aceptada, ¿no? Por ejemplo, en ámbitos como la ciencia o las ciencias duras. Y la otra, como usted bien lo dijo también, la lógica informal habla de cuestiones razonables o cuestiones plausibles o cuestiones que son objetivas en un sentido distinto. Digo esto porque luego usted aborda el tema del Auditorio Universal y el Tribunal de la Razón. Dos ideas que se hilan de alguna forma en la teoría de Tolman y de Perelman, y me parece que hay que resaltar este punto porque lo que intentan estos autores es decir, que en el ámbito del derecho, en donde manejamos argumentos de deber ser, es decir, argumentos no acerca precisamente de hechos, aunque nos apoyamos de estos. Por ejemplo, el argumento que usted lanza de la privación de la vida de forma legítima, la primera pregunta de deber ser sería:
por qué consideramos que debemos respetar la vida ajena, ¿no? Y a partir de ahí creamos una teoría del delito que establece una pena para las personas que en una circunstancia dada privan de la vida a otro. Digo esto porque lo que estamos tratando de hacer con este auditorio universal y con este tribunal de la razón es sostener un ideal, el ideal de llegar a un argumento lo más sólido posible, no precisamente porque se sostenga en hechos fácticos, sino porque tenemos un acuerdo o hay una razón de peso que dice que es mejor un mundo jurídicamente hablando en el que se pene la privación de la vida a otro en el que no se pene. Sí. Yo quería apuntar esto porque creo que es importante para lo que va usted a explicar un poco más adelante, y también lo hago como una introducción para una siguiente participación, pero ahí lo dejo. ¿Más adelante? Sí. Ok. Gracias, muy bien. La idea, todo se puede problematizar, es el punto. Entonces, imaginen ustedes un debate en el que se problematice el respeto a la vida. Por supuesto que puede ser problematizado, o sea, puede ser, de hecho, en el fondo de la discusión en torno a si hay legítima defensa o si no la hay, sería hasta dónde se le permite a un sujeto tomarse justicia por sus propios medios y ejercer el derecho y privar de la vida a un ciudadano. Es un trasfondo, incluso ahí tiene que ver con incluso filosofía jurídica, pues, o sea, lo que vemos en sistemas. Todo depende de las pautas que den las partes. Es decir, algo también que muy interesante y que respondería a lo que planteó su compañero muy bien, es que todo depende de las pautas del lenguaje, ¿sí? O sea, si yo como abogado penalista me pongo a discutir con mi mamá, con mi madre sobre una cuestión penal, pues no voy a utilizar los mismos argumentos, ni voy a hacer los mismos planteamientos que lo utilice con otro abogado penalista o con la contraparte, con un juez. Todo depende qué tipo de pautas compartamos con la persona con la que nos comunicamos. Entonces, vamos, si el debate que se plantea en un juicio o donde ustedes quieran consiste en discutir en torno a la validez o la importancia de la vida de un ser humano, se comienza con ese debate y se pueden formular proposiciones prácticas en torno a ese planteamiento, a esa idea. Si el debate es en torno a la responsabilidad penal de un sujeto, asumiendo que lo privó de la vida, y además, o el debate está en torno al castigo que merece, o el debate está en torno a si hubo riña o no hubo riña, es decir, todo depende del planteamiento que las partes propongan, todo depende de las pautas del lenguaje. Se supone, bueno, no se supone, para que haya un correcto discurso, para que haya al final de cuentas, un buen acuerdo, una buena sentencia, las partes contendientes tienen que compartir las pautas del lenguaje, tienen que estar en una categoría similar, como ocurre en una riña, ¿sí? Se supone que si la riña es una contienda de obra entre dos o más personas que pretenden dañarse ilícitamente, pues tienen que estar en igualdad de condiciones, tiene que haber cierta paridad, ¿no? No puede haber una riña entre un sujeto que trae un cuchillo y en el otro que trae un cúter, ¿no? Perdón, una pistola y otro que trae un cúter, ¿no? No hay una paridad de condiciones, por lo tanto ahí se daría cierta ventaja. Bueno, volviendo al tema, todo puede ser debatible, todo puede problematizarse, solamente depende de que las partes estén de acuerdo en ello, ¿sí? Todo, hasta el color de esa pared. Y ustedes lo han visto, ¿quién no se ha enfrascado en una discusión por una tontería? ¿Sí? Por a ver dónde vamos a desayunar, a qué tacos vamos a desayunar. Y ya hay un debate, hay un pleito, y ahí no hay un acuerdo a veces. Bien. Mientras los jueces están obligados a sostener argumentos desde un punto de vista de una lógica formal, porque lo que al final de cuentas, lo que va a prevalecer sobre ellos es una verdad, es decir, ellos están obligados a resolver y que su resolución sea una verdad, se convierta en una verdad procesal o formal si ustedes quieren, pero al final de cuentas es una verdad. Las partes no tienen que demostrar precisamente una verdad, no están obligados a llegar a la verdad, están obligados a convencer nada más, y para ello utilizan argumentos retóricos, persuasivos.
Y ahí está. ¿Sí? Premisas verdaderas. Los jueces tienen que utilizar premisas verdaderas de tal manera que su conclusión también sea verdadera. Es muy complicado hacerlo, por supuesto. Los jueces deben emitir argumentos lógicos, deductivos o demostrativos. ¿Sí? Por su parte, las partes o los litigantes pueden prescindir de esa necesidad y simplemente emitir y valerse de la retórica. ¿Sí? Y lo que les adelanté hace un momento, el juez no debe buscar persuadir, es necesario persuadir. La parte a la que ha favorecido el fallo le interesa solamente ese resultado, mientras que a la parte procesal contraria, que no ganó el asunto, de cualquier modo se va a inconformar. ¿Sí? Bien, esta imagen me gusta mucho. Bien, ¿a quién no le ha pasado que se enfrasca en una discusión o en un diálogo un poco ríspido con alguien y cuando ya pasó dicen, ay, le hubiera dicho esto, ¿por qué no le dije aquello? ¿Sí? Y cuando lo platican incluso hasta le pegan, ¿no? Y le dije eso y no es cierto que le dijeron eso, pero dicen que lo dijeron para convencerse a sí mismos de que son buenos argumentando o alegando, pues. Entonces, todo argumento, quizás, bueno, muchos autores no lo exploran y tienen que ver mucho con el sentido de la oportunidad. Es como contar chistes. Ustedes seguramente conocen gente que tiene una habilidad para contar chistes y cuentan el chiste en el momento adecuado, en el lugar adecuado, en el momento adecuado y todos se ríen. Sin embargo, hay quienes no tenemos esa habilidad y contamos un chiste malo en el peor momento. ¿Sí? Se nos va la oportunidad. Y luego pasa que nadie nos escucha, nos quedamos hablando solos. Entonces, es muy importante en la argumentación jurídica el sentido de oportunidad. Los gringos le llaman el timing. ¿Sí? En el timing, es decir, aprovechar el momento en el que debo decir algo, lo debo de decir. Porque luego se nos pasa y luego decimos, no le dije esto, no le dije aquello, no invoqué esta tesis. ¿Sí? En fin. Y el timing, el sentido de oportunidad en la argumentación jurídica solamente se logra con la experiencia, compañero. Solamente con la experiencia, con el callo, pues. La primera vez quizás no, la segunda vez no. Hay técnicas, claro, hacer pausas. Otros recomiendan traer una especie de guión. De hecho, yo traía uno, pero se me olvidó en mi coche. Traer una especie de guión en el que formulo ideas fundamentales que voy a ir tocando. Y una vez que las vaya expresando, las voy tachando. Y de esa manera, si quizás no lo dije todo cuando lo quizás no lo dije cuando lo debería decir, pero lo dije todo. ¿Sí? Hace 2 meses yo participé en una audiencia, mi compañera estaba muy frustrada, decía, no hay problema, lo que tenemos que decir lo dijimos, quizás no en el momento procesal, no en el momento de la audiencia oportuno, pero todo está allí y está grabado y se puede utilizar al momento de un recurso. ¿Sí? Quizás es la tranquilidad que nos puede otorgar la falta de un verdadero timing, decir, bueno, no importa que no lo diga en el momento preciso, pero basta que lo diga, porque los jueces deben de estar atentos a todos los momentos en que yo manifieste algo, y si yo lo manifesté va a quedar aquí y lo puedo utilizar como argumento posterior para un recurso o para un amparo, ¿no? Lo dije. Quizás no cuando el juez le hubiera gustado escucharlo, pero lo dije, pues. Bien, Perelman dice que hay 3 tipos de géneros oratorios. Fíjate, esto es muy real. Hay un momento para emitir discursos ante una asamblea, ¿sí? Ante un tribunal. Hablando, por ejemplo, en el caso de los sistemas penales en donde hay un jurado, hay un tribunal, ¿sí? El judicial, que es ante un juez propiamente, y el epidíptico, que es ante espectadores que no pueden pronunciarse, que es lo más común entre políticos. Por ejemplo, en la política es el epidíptico, el auditorio no se pronuncia de manera distinta y además está comprado, pues. Comprado no en el sentido de que le pagaron, que ocurre, les dan su lonche y su frutti, ¿no? Lo típico. Pero comprado en el sentido de que ya está convencido y comparte la ideología con su líder. Entonces todo lo que le diga el líder va a decir que sí. Un muro, sí, el muro. Esto también, sí, aquello también. Fuera todos los mexicanos, sí, también. Entonces, es fácil discurrir, es fácil emitir un discurso ante un auditorio que comparte y que está de acuerdo conmigo, que es
digamos, es empatible, tiene empatía conmigo. Lo difícil será cuando yo tenga un auditorio que sea hostil. Nosotros como litigantes tenemos que pensar en que el auditorio puede ser hostil. Entonces es muy fácil llegar y emitir una opinión, un discurso y esperar que todos nos aprueben, porque esa es una regla también que señala Perelman. Cuando argumentamos pensamos que siempre vamos a recibir una respuesta afirmativa, porque hay un principio de verdad. Eso es muy interesante. Cuando alguien se supone que cuando alguien dice algo, se parte del presupuesto, de la presunción de que lo que está diciendo es verdad. O sea, si yo le pregunto a un amigo, oye, ¿dónde fuiste ayer? Me dice, fui a los tacos a cenar y luego me fui a mi casa a dormir. Ah, ok. Yo tengo que presumir que eso es verdad, salvo prueba en contrario.